En Irán, no estar de acuerdo con el régimen de los ayatolá tiene consecuencias muy graves, no importa si has cometido un delito o ninguno. Esto está ocurriendo desde los comienzos del régimen, pero ha habido momentos en el proceso que han sido más álgidos, por decirlo de algún modo. En el 2019 murieron numerosos manifestantes que habían salido a la calle como protestas por la subida de los combustibles. En agosto pasado, de nuevo, comenzaron detenciones en distintas ciudades. Pero ha sido la imagen de Mahsa Amini, la joven kurda que muere tras ser detenida por la policía de la moral, que ha encendido la mecha de una protesta que pareciera se va extendiendo por todo el país. Para hablar de lo que está ocurriendo en Irán y de la respuesta que se está dando afuera, estamos con Rima Sirmohammadi, con quien hemos tenido la oportunidad de conversar en otras ocasiones. Rima Sirmohammadi trabaja como traductora para la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU y conoce muy bien lo que está ocurriendo dentro y fuera del país. Rima, buen día, gracias por atendernos. Buenos días, Juana. Muchas gracias a vosotras. Eh, Quienes comienzan a salir a la calle, después de que se hacen virales, se hace viral la imagen de masa, son las mujeres. De hecho, Occidente básicamente es la imagen que muestra la discriminación, real por cierto, hacia la mujer. Pero en este momento, aunque se siga centrando desde Occidente en la imagen de la mujer, en las mujeres, esas protestas se han ido extendiendo. Es así, ¿verdad? Exacto, es así. En realidad empezaron con, como bien decías, con las mujeres, pero desde ya los inicios de las manifestaciones, los hombres han estado ahí, incluso el ver personas de diferentes generaciones que se han ido sumando a las manifestaciones que empezaron en Teherán, pero donde encontraron realmente su fuerza y su fuerza de impulso fue en Kurdistán, de donde era Mahsa Amini, y desde ahí se extendieron por todo el país, así es. ¿Qué sectores se han ido sumando? ¿Cuál es la situación respecto a... Hablamos de distintas generaciones, pero también sabemos que los profesores, que otros sectores se han sumado. Así es, o sea, en realidad empezaron o sea, en distintas ciudades, salieron muchas personas a la calle, pero quizá lo que hay que destacar especialmente en los últimos días es la huelga, primero del gremio de los universitarios, del profesorado de la universidad, por así decirlo, donde hemos visto a muchos jóvenes manifestándose tanto en el lugar de la sede, digamos, de las oficinas centrales de las distintas universidades de Irán, así como en las zonas adyacentes a las universidades, y desde ayer convocados precisamente por el portavoz y un grupo de la Junta Nacional de los Profesores que están ahora mismo encarcelados, convocaron una huelga general de los profesores de primaria y secundaria. Y ahí ha pasado un fenómeno muy interesante. Los estudiantes jóvenes, claro, hay que pensar que estamos hablando de los profesores de primaria y secundaria, pero principalmente los estudiantes de secundaria, donde ellos mismos habían visto a sus profesores estar en huelga y manifestándose en los meses del verano, Ujú. fueron los primeros en salir y ocupar las calles de prácticamente todas las ciudades del país. Lo que preocupa muchísimo, aparte de la opresión que están sufriendo muchos manifestantes a medida que van sumándose los distintos gremios a la huelga general que hay, es muy preocupante las detenciones masivas que están habiendo en Irán. Reporteros Sin Fronteras recogía el dato de más de 30 periodistas encarcelados, que esto fue hace unos días. Yo creo que el número ha aumentado. Hay 12.000 detenidos en muchísimos centros de detención y también en garajes de muchos edificios, porque no hay sitio ya en los centros penitenciarios en Irán. Y lo que es muy alarmante es, ayer el mundo se despertó viendo imágenes de las niñas en sus aulas,
eh, pisando la foto del líder supremo, mostrando su repulsa hacia un sistema que les ha segregado y les ha humillado durante 4 décadas. Eh, hoy escuchamos sobre las detenciones de una profesora, por ejemplo, en las redes sociales comentaba cómo han faltado 10 alumnas de su clase, han sido detenidas, las familias están amenazadas de que si dicen algo van a acabar ellas también en la cárcel. Ayer en las redes sociales aparecía la imagen de una chica de 17 años que se llama Nika. Esta chica fue detenida el día 20 de septiembre y durante 10 días su familia no supo nada de ella. Finalmente, cuando supieron que la habían matado, eh, cuando fueron a recibir el cuerpo de ella para enterrarla, se dieron cuenta que había sido severamente torturada, la cabeza completamente destrozada e incluso habían quitado órganos de su cuerpo. Realmente todo lo más macabro y lo más salvaje que uno puede imaginar había pasado con esta niña de 17 años. El mundo está viendo cómo es la actuación de este régimen. Entonces, después de cuatro décadas, ahora mismo a donde estamos llegando es la detención de menores de edad, el miedo y el terror que están creando en la calle con los disparos, con las detenciones de activistas que son una fuente de inspiración para la sociedad iraní, algunos de los cuales tengo que decir eran personas que ni siquiera habían participado en las manifestaciones, porque son personas que han cumplido condena y es lógico que cuando sales pues estás luchando contra enfermedades y demás, a pesar de ello han sido detenidos y es muy alarmante una detención masiva de activistas de mucho renombre y muchos otros que están escondidos en distintas partes del país, claro. Ha habido protestas fuera también, fuera en las embajadas, en algunas embajadas, y a nivel de gobiernos comienza a haber ciertas reacciones, pero son bastante tibias, por decirlo de algún modo, ¿no? En Occidente, Sí, digo. exacto, sí, en realidad también ha habido un fenómeno interesante. Se hizo viral enseguida el tema de Mahsa Amini. Muchas voces occidentales, ya sean cantantes, actores, actrices, muchas personas del mundo de la cultura, empezaron a tuitear, a poner imágenes, participar en las redes sociales, en TikTok, manifestándose y diciendo lo terrible que es esto y lo inaceptable que era aquello. Y es interesante cómo se han adelantado a los gobiernos de sus propios países. Vemos, por ejemplo, la reacción de España, que curiosamente viene con muchísimo retraso, 11 días para hacer una cosa como muy común en el mundo de la diplomacia, que es llamar al embajador del país. España llega con mucha demora a esto cuando la sociedad española ya se manifestó, ya mostraron muchos de tanto los usuarios de las redes sociales así como personas del mundo de la cultura. Y lo mismo que pasó en España, pasó en otros países del mundo, eso sí, no con tanta demora como España, pero sí es cierto que vemos ahí la diferencia entre lo que la gente le indigna y cómo se manifiestan contra lo que está pasando y la comunidad política, la sociedad política va con mucho retraso. ¿Por qué crees que se produce este retraso? Yo creo que porque hay como desde hace ya bastantes años, me atrevería a decir, como que hay una desconexión en cuanto a lo que la sociedad pide y la madurez también social y moral de las sociedades. Ya sé que la palabra moral tiene un peso y va muy ligado a otros conceptos, pero prefiero pensar que moral en cuanto a lo que como ser humano nos indigna como personas y enseguida podemos tener lazos de solidaridad con el otro y podemos traspasar los límites de las fronteras y sentir el dolor ajeno como si fuera nuestro, identificarnos con ello. Hay, como decía, como una madurez en cuanto al individuo, que las instituciones políticas tienen ahí un trabajo importante de limpieza interna y de conexión con los principios de los derechos humanos
y de la democracia. No se espera eso de países de dictadura, como muchos países del mundo, pero sí se espera eso de países donde hay valores de democracia y que países que son democráticos y que creen en estos valores. Ujú. Entonces creo que esa desconexión toca pues ajustar de alguna manera, ¿no? Que sean realmente un reflejo los políticos de los anhelos de los ciudadanos y de los principios que rigen en estas sociedades. Ayer Josep Borrell, alto comisario, pues, el máximo responsable de las relaciones exteriores de la Unión Europea, declaró que planteará la posibilidad de sancionar a Irán. ¿Qué te parece esta respuesta? Bueno, habría que ver realmente. O sea, no querría desconfiar, pues ahí está ese intento que yo repito que tiene que ver, que viene por la presión social que están sufriendo estos gobiernos y esas instituciones, porque la Unión Europea es una unión, una institución muy importante en la que creemos todos los europeos y en las que ponemos mucha esperanza en que efectivamente es Unión Europea y defiende y mantiene una serie de valores que es muy importante y que todos como ciudadanos creemos en ello. Pero habría que ver en qué se traduce eso. Creo que esa declaración universal en la que muchas instituciones como Naciones Unidas y otras instituciones lamentan y les parece muy mal lo que está pasando en otros países del mundo, creo que la sociedad civil y más importante aún, los ciudadanos normales como yo, como cualquiera que se indigna y muestra su indignación y su deseo de que haya algo, está creando una presión que hace que estos gobiernos se plantean eso, llamar las cosas por su nombre, sancionar a gobiernos, a regímenes que atentan contra los derechos humanos. Y eso es lo que le corresponde a cualquier institución democrática hacer. Ujú. Decíamos que la represión sigue, la represión va en aumento, ya han manifestado, se ha manifestado por parte del gobierno iraní posibles medidas contra deportistas, por ejemplo, miembros de la selección de fútbol, eh, eh, artistas que se han manifestado, que han denunciado la situación desde dentro. Pero, ¿qué se podría hacer desde la sociedad civil, desde fuera? Porque desde dentro pareciera que se están moviendo cada vez más sectores pese a la represión, pese a las detenciones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde fuera? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos de otros países? Yo creo que todos somos testigos de dos procesos que tienen lugar en nuestras sociedades también, o sea, más allá de lo que está pasando en otros países, que con el caso de Irán se ve claramente, hay procesos en los que uno ve claramente cómo se desintegra algo que está viviendo una época en la que, un tiempo en la que está ya prácticamente dejándose de existir. Pero por otro lado también los procesos que integran, que ayudan a que distintos colectivos empiezan a unirse, a trabajar juntos, a aprender a trabajar y colaborar juntos. El movimiento que se ha generado fuera de Irán es también muy interesante. Ha habido, como bien decías al inicio de la entrevista, protestas en otros momentos también en la historia de Irán. Pero desde fuera, más allá de algún que otra voz de algún iraní conocido, no ha habido esa muestra de unidad y solidaridad por parte de los iraníes y con ellos lo que está pasando en el mundo, que es muy especial, es el respaldo de los países donde viven estos iraníes, por ejemplo, de salir con ellos, ser la voz de las mujeres iraníes y volver a reafirmarse en los principios que tienen. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas desde hacer eco de estas voces, usar las redes sociales para escribir sobre estos temas en lugar de ocuparnos de otros temas
que quizá tampoco son tan trascendentales o importantes para nosotros mismos aquí, en donde estamos viviendo, sino observar lo que está pasando, aprender de estos procesos también, inspirarnos, compartirlo en las redes sociales y en definitiva también ver nuestro papel dentro de la sociedad donde estamos viviendo como un papel mucho más activo. Es decir, no quejándonos, sino que ver cómo en otras sociedades donde hay una opresión tremenda, su gente, y debo decir la generación joven por la que en general somos muy críticos, los adultos, está mostrando que es una generación con un inmenso potencial, que cuando realmente se les forma, se cree en ellos, pueden tener una aportación muy importante en la sociedad. En Irán no han contado con este apoyo y por eso es tan inspirador ver cómo, a pesar de tener toda una ideología y un sistema de propaganda en la que les fomentaba la segregación y la desunión de otros grupos, no han conseguido separarles, no han conseguido quitarles este sueño de un cambio. Una vez más, las mujeres y los jóvenes, Rima. Exacto, una vez más, como bien dices, es como los dos sectores, por así decirlo, de una sociedad que representan, como bien dice el lema, ¿no? O sea, dice mujer, vida, libertad. Y que en esos tres hay todo, está todo. La mujer como fuente de creación y de educación y de formación dentro de su papel dentro de la sociedad y luego los jóvenes como la energía que necesita cualquier sociedad para atreverse a probar con el cambio, a evaluar lo que hemos tenido históricamente, cómo nos ha ido como sociedad y cuando vemos claramente el resultado, como lo está viendo la sociedad iraní después de 40 y tantos años, tenemos la posibilidad de decir esto no lo queremos y no somos esto, nosotros nos merecemos mucho más como seres humanos, como sociedad y vamos a ir a por él. Entonces, por eso digo que es muy inspirador porque esos dos grupos cuando se unen consiguen crear ese movimiento que tanto inspira. Todavía hay futuro entonces. Sí, y yo tengo mucha esperanza en este futuro, sobre todo cuando veo que en mi país, como decía antes, ha habido tanto intento por separar a la población mayoritaria de una minoría y decir que esta minoría es intocable, cuando han creado desunión entre las minorías étnicas y han asustado a los iraníes de Teherán de los kurdos diciendo eso es una minoría muy peligrosa y han creado segregación y separación entre hombres y mujeres, creando odio entre ellos, porque la mujer ve desde el momento de nacer y tener uso de la conciencia, ver que solamente por su condición y por su cuerpo cuenta la mitad de un hombre. Todo este sistema basado en el odio, en ver al otro como extraño, en llegar a detestar al otro porque tú te ves débil y siempre estás por debajo, no han creado, no han conseguido separar esta sociedad, sino crear una unidad entre estos grupos que ven cada vez más la fuerza en la unidad entre ellos. De modo que la sociedad iraní ahora cuando hay una ola de opresión hacia una minoría, se levantan todos a protestar. Ya no solamente son los activistas. Hombres y mujeres salen a la calle para decir no queremos esa separación o no queremos que nuestras mujeres estén obligadas a llevar el velo, ¿no? Que cada uno sea libre de llevarlo si quiere y tener la vida que quiere tener. Entonces, sí, sí, mujer, vida y libertad yo creo que es un tema increíble y lleno de esperanza.